itinerario espiritual, como un orden que me lleva hacia algo. Como cuando yo escribo, por ejemplo, los marineros, los que hacen una bitácora. Por ejemplo, nosotros, los empresarios, hacen una agenda. Entonces todos lo escriben y hacen como un cronograma, una programación. Un itinerario espiritual, entonces es lo que, por decir algo, nosotros como cristianos necesitamos hacer, realizar para alcanzar, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál sería la meta para nosotros los cristianos? El cielo, la salvación, la santidad, ¿cierto? La santidad sacramental me ayuda a mí a mantenerme en gracia para alcanzar la santidad. O sea que la vida sacramental, la confesión y la comunión harían parte de ese itinerario espiritual. Entonces yo debo tener la comunión y la confesión dentro de mi itinerario espiritual. Ustedes tienen un itinerario espiritual. Todos tenemos un itinerario espiritual. Que bueno, es importante o no tener un itinerario espiritual. ¿Por qué es importante? Porque es importante ese itinerario. Que nos vamos apensando y nuestra alma se va debilitando, por lo que dijimos al principio, porque es algo que es un orden que nos va llevando hacia la santidad. Entonces eso no es una fórmula, o sea, dentro de ese itinerario espiritual también hay como, digámoslo así, como obstáculos, ¿cierto? Obstáculos. ¿A qué debo renunciar yo? ¿O qué me está pidiendo? Porque el joven rico, en el texto que pongo yo en la invitación es: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ahí sí ven y siguen. Pero en los versículos anteriores, él le está diciendo: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de los cielos? Y él le dice: cumple los mandamientos. Él le dice: todo lo he hecho yo desde pequeñito. Entonces nosotros vamos a misa todos los días, hacemos el rosario, Giovanni hace el rosario a San José, la adoración al Santísimo los jueves, pero eso no es suficiente. Si fuera suficiente, mira que ya no llega la pereza, llega el cansancio, llega la rutina. De hecho, de eso era que yo les quería hablar hoy, porque a mí, me pongo a pensar, bueno, ¿y qué más? Se acaban los temas. Yo de qué les voy a hablar el martes a esta gente, o sea, formación, pero ya de qué más nos vamos a formar, o sea, ya es como un relleno de qué más vamos a hablar, o sea, de qué hablamos hace 15 días, ¿se acuerdan? El tema de hace 15 días, María en las Sagradas Escrituras, pero Dios Sebastián, hace 8 días, la vocación que Natalia le enfocó en el noviazgo y el matrimonio, ¿cierto? Es un llamado. Entonces mire que es una secuencia. Ya después de ese llamado, bueno, ya conocí al Señor, ya le amo, ¿y ahora qué? Que ese fue el lugar de la invitación. Conozco al Señor, le amo, ¿y ahora qué? O sea, yo voy a misa, ¿y qué? Hago el rosario, ¿y qué? Vengo cada 8 días al grupo, ¿y qué más? Porque es que, ¿cuántos años más de vida nos Porque eso muy bueno, si nos morimos esta noche y nos morimos en gracia, nos vamos derecho para el cielo. Si es dentro de 8 días, el juicio final es dentro de 15 días, dentro del mes, pero la batalla es larga, supuestamente todavía falta mucho por recorrer. O sea, la canción, come y bebe, que falta mucho por caminar, ¿cierto? Le decían a Elías, el ángel, que se le aparecía a Elías, pareciera ser como la respuesta para nosotros, todavía falta mucho, y come y bebe, ¿qué entonces? Y entonces ese alimento que nos da la fuerza a nosotros para continuar y Giovanni dice la oración, claro, la oración nos alimenta mucho, pero los evangélicos, no llamamos evangélicos, los cristianos, mucha gente ora, si será suficiente ese alimento. De alguna manera para ellos sí, pero la Eucaristía, la sangre de Cristo. O sea, ese desánimo, ese desgano, ese cansancio, esa pereza es normal. Hasta los santos nos llegaron a porque amigo, ya en mi casa me dicen, bueno, yo cuántos años, todos los días tenemos unos años diferentes. Sí, no, claro, yo en estos días hacía cuentas, yo empecé mi caminar, en estos días que
Urrao, un programa en un canal de Urrao, un programa juvenil, eso fue en el 2009. Y el caminar con el Señor lo empecé en el 2005, 2006 más o menos, que fue entre Remedios y Segovia. Póngale 2005 que empecé yo a leer la Biblia, ya voy a buscar 20 años caminando con el Señor. Yo no había caído en cuenta que eran tantos años, para mí son muchos años. Y hablaba con un sacerdote amigo con el que yo lo conocí cuando estaba en el seminario. El padre Darwin ya está en España. Está haciendo una experiencia en España, está estudiando, ya es sacerdote. Yo lo conocí cuando estaba estudiando en el seminario. Y yo hablaba con él, yo decía, padre, mi amigo, con un sacerdote que lo acompañé también, lo apoyé en el Pentecostés en San Diego Liborina, también lo conocí en el seminario, ya el sacerdote él va a gustar 11 años de sacerdote y yo voy a gustar 12 años de casado. O sea, casi que al mismo tiempo. Él me hablaba que el matrimonio de él era el sacerdocio. Fue muy bonito esa charla con él, verlo perseverando, pero también verlo quizás como cansado, verlo quizás con cierto decepción con respecto a la feligresía, porque no acudían al llamado en la iglesia. Es decir, es un ir y venir, es un caminar donde nos cansamos, donde nos agotamos, pero hay una palabra que en este itinerario espiritual, que en este caminar con el Señor, en este camino de conversión, en este camino hacia la santidad y la salvación, hay una palabra que a mí me gusta y que para mí es clave en el caminar con el Señor, en el discipulado, en el apostolado. Si pudiéramos resumir el itinerario espiritual para un cristiano, podríamos hablar de las 5 rocas, ¿no? Sí. Yo diría que las 5 rocas es el mejor itinerario espiritual para un cristiano católico. Yo diría que sí, ¿por qué? Y quisiera que los reforzáramos, porque cuando tuvimos la misión en Vegachí nos dimos cuenta que hace falta reforzarlo, ¿cierto? Porque se nos olvida, porque no lo recordamos, porque hay personas que todavía no están bien afianzadas en las 5 rocas y no estamos listos quizás todavía para salir a misionar. Y no hay ningún problema con eso, no es pecado. Es importante que las 5 rocas estén bien afianzadas para poder salir a explicarlas, ¿cierto? Porque para mí, las 5 rocas es el mejor itinerario espiritual. Recordemos, oración. ¿Por qué la oración? Porque como decía Luis ahora, yo me levanto y desde que me levanto ya soy consciente de que es gracias a Dios que comienza un nuevo día. Entonces, como soy consciente de que gracias a Dios comienza un nuevo día, de una entro en contacto con Él, consciente o inconscientemente, entro en contacto con Él, ya me pongo en su presencia para darle gracias, para darle gloria. Si miro en la ventana, veo las nubes, veo el amanecer, gracias Señor por este nuevo día. Una oración corta, ya entré en comunión con Dios, ya empecé el día en oración. Importante, entro en esa comunicación con Dios, oración. Luego sigue la lectura de la palabra de Dios. Qué importante es, qué bueno sería que hiciéramos la lección divina, ojalá todos los días, y ojalá de las lecturas, por lo menos del Evangelio del día, ¿cierto? Los que de pronto no tienen la posibilidad de ir a la Eucaristía todos los días, por lo menos hacer la lección divina, por lo menos del Evangelio, no de las 3 lecturas, pero por lo menos del Evangelio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si Dios nos puede hablar por medio de una persona, por medio de un acontecimiento, por medio de un fenómeno de la naturaleza, tenemos la plena seguridad de que Dios nos habla inequívocamente por medio de su palabra. Pues que así lo estamos diciendo, es su palabra, es decir, nos está hablando. Si nos acercamos a la palabra de Dios, es Él el que nos va a hablar directamente. Pero como es la palabra de Dios, como son las Sagradas Escrituras, no nos podemos acercar como acercarnos a cualquier otro libro. Entonces debemos pedir la luz del Espíritu Santo para que esa palabra que nos va a llegar en ese momento podamos entender y no la vayamos a interpretar de cualquier manera.
Listo, es importante la luz del Espíritu Santo antes de acercarnos a la palabra de Dios. Entonces ya tenemos dos rocas, oración y lectura de la palabra. ¿Cuál sería otra roca? La confesión, importante, lo decía ahora Damaris, importante la confesión, estar libre, estar en gracia, para que en cualquier momento que el Señor me llame, pueda yo irme para el cielo, ¿cierto? Irme para el cielo. El Señor dio potestad a los apóstoles y por medio de la sucesión apostólica a los sacerdotes de perdonarnos los pecados. Está en la palabra de Dios. Luego está la Sagrada Eucaristía. Juan 6, quien come mi carne y bebe mi sangre con la vida eterna. Está muy claro, Mateo. Tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo. Tomó la copa y dijo, esta es mi sangre. Dejó la Eucaristía, sacramento de vida eterna. Ese es el alimento. Ese es el alimento que, como hablábamos ahora, nos va a dar esa fuerza para continuar, para tener esa fortaleza y perseverar en el camino del Señor. Y por último, el ayuno. El ayuno, así como muchas personas van al gimnasio o fortalecen su cuerpo, que es importante cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y, digámoslo así, es el estuche prestadito que mientras estamos aquí en la tierra, pues por medio del cual nos vivimos, nos ejercitamos, trabajamos, nos desplazamos, debemos cuidarlo. Nuestros dientes, vamos a el odontólogo para cuidarlos, nos cepillamos los dientes, nos alimentamos, ¿cierto? Nos motilamos, nos peinamos, nos bañamos, el desodorante, todo ese cuidado, ese culto que le rendimos a nuestro cuerpo de manera moderada, porque es importante, debemos rendírselo también a nuestro espíritu, a nuestra alma. ¿Por qué? Porque es eterna. Nuestra alma es eterna. Si cuidamos nuestro cuerpo, que se lo van a comer ¿quiénes? Los gusanos. Con mayor razón debemos cuidar nuestra alma. Y la manera de cuidar nuestra alma es mediante la confesión, mediante la Eucaristía y el ayuno. Ayuda a fortalecer nuestro espíritu. Mortificando nuestro cuerpo, vamos fortaleciendo nuestro espíritu. Entonces, con el ayuno podemos, en ese itinerario espiritual, fortalecernos. Podemos ayudarle, o más bien, añadirle a ese itinerario, por ejemplo, prácticas religiosas como a San José, como decía Giovanni, el Rosario a San José. Antes de continuar, yo quisiera hablar de la religión, porque es importante hablar de la religión y de la religiosidad. Cuando escuchamos hablar de religión y de religiosidad, a ustedes ¿qué se les viene a la mente? Entonces vamos a hablar de religión, de religiosidad y de espiritualidad. Vamos a hablar qué tienen en común y en qué se diferencian. Entonces vamos a hablar de espiritualidad, que es algo como mucho más general. Pues como su nombre lo dice, es algo que digámoslo así, como que pone en práctica todo eso que viene desde adentro de nuestro ser, ¿cierto? Es como conocernos a nosotros mismos. La espiritualidad son todas esas prácticas desde nuestro interior que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, como reflexionar, como meditar, etcétera, etcétera. ¿Qué es la religión? Es esa misma espiritualidad, pero ligada a una doctrina, a un dogma específico. Como decía Arelis, en el caso de nosotros, a la doctrina católica, ese conocimiento, todo ese poder interior que hay dentro de mí, pero yo lo enfoco y yo lo oriento a la doctrina católica. ¿Y qué religiosidad? Son todas esas prácticas que yo realizo dentro de la religión. Es decir, orar, rezar, lectura de la palabra, asistir a una procesión, todo eso es religiosidad. Porque yo les estoy hablando, cantar, alabar,
todo eso es religiosidad. ¿Yo por qué les estoy hablando de esto? Porque resulta y acontece que muchas personas hablan de religión y de religiosidad de manera despectiva, la descalifican y la subestiman como si fuera algo malo o algo negativo, por ignorancia, y para nada de eso. Ni la religión ni la religiosidad son malas. Religión viene de religar, de esa relación que yo tengo con Dios. Todo lo que hago yo, como estamos hablando ahora de orar, buscar de Dios, eso es religión. Entonces eso es malo. Es malo yo buscar de Dios, es malo yo hablar con Dios, es malo yo buscarle, es malo yo querer agradarle a Dios. Eso es religión. Eso es religión. Y religiosidad es todas esas prácticas que yo realizo. Todas las prácticas, ir a una procesión, ir a una Eucaristía, ir a un rosario. Para nosotros los católicos eso es religiosidad. Vuelvo y le repito, muchas personas creen que eso es malo o lo descalifican. Por eso es importante aclarar. Y lo dicen o lo hacen es por ignorar. Porque hay unos referentes, hay que tener cuidado nosotros los católicos con los referentes que seguimos. Ahora en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en la televisión, empiezan a aparecer referentes que la gente empieza a seguir. Y esos referentes aparentemente son muy buenos. ¿Por qué? Porque se expresan muy bien, porque visten muy bien, porque tienen muchos seguidores, porque aparentemente tienen mucho conocimiento, pero resulta y acontece que descalifican la religión, descalifican y atacan a la iglesia. Los conozco, pueden estar dentro de tu familia, dentro de mi familia, pueden ser amigos. No hablemos de referentes internacionales, famosos, hablemos de referentes dentro del pueblo, que son los más comunes, ¿cierto? Son personas que los admiran, que los escuchan, pero cada vez que los escuchan, cada vez que ellos hablan, siempre tienen un comentario contra la iglesia, contra un líder de la iglesia, son anticlericales, siempre atacan a un sacerdote, a un obispo o al papa. Y entonces, como son personas muy escuchadas, porque son referentes públicos, son famosos, entonces las personas están escuchando esos argumentos constantemente y empiezan a repetirlos, sin siquiera saber si es verdad o no eso que están diciendo. No sé si me hice entender. Voy a poner un ejemplo. Una persona en mi familia o en la familia de alguien de mi esposa, por decir algo, que es muy respetada, en mi familia, por decir algo, es muy respetado. ¿Por qué? Porque es alguien muy honesto, porque es alguien muy correcto, porque es alguien muy respetuoso, porque es alguien que en el trato con las personas es muy respetuoso, porque nunca se ha visto involucrado en un escándalo, porque hace las cosas muy correctamente, pero es una persona que es anticlerical, que no respeta al Papa, que odia a la iglesia. Entonces, esas personas se van convirtiendo en referentes y de alguna manera empiezan a alejar a las personas de la iglesia. Satanás tiene una forma de orar muy astuta. Él utiliza esas formas, esas estrategias, utilizando a referentes muy respetados en la sociedad para alejar a la gente de la iglesia. ¿Sí me hice entender? ¿Cierto? Entonces, esas personas son personas muy honestas, son personas honradas, son personas muy respetadas por su forma de ser y obrar, pero no les falta su puyazo, su sátira contra la iglesia, contra el Papa o contra un sacerdote. Entonces, son falsos referentes. Y ni qué decir, pues obviamente, de los falsos pastores. Son personas que tienen conocimiento de Biblia supuestamente y lo sigue mucha gente. Pues obviamente ya tienen su gente en una secta y ellos ya están engañados pues completamente. Entonces es importante nosotros tener unos referentes bien definidos y saber a quién vamos a escuchar, a quién vamos a seguir.
lo que vamos a decir. Es decir, la religiosidad se expresa, en el caso de nosotros los católicos, la expresamos con actos externos, procesiones, alabanzas, etcétera, etcétera. Pero si esos actos de religiosidad se quedan en el mero acto, en un acto vacío, no hay en el interior, no hay un acto honesto, no hay en el interior un sentimiento que sea el que fluya y el que nos haga, el que nos mueva a hacer ese acto de religiosidad, pues se queda en un mero acto externo que se queda vacío. Como dice Pablo, somos una campana que resuena y ahí nos quedamos. La fe se expresa con actos externos y de religiosidad, pero debe haber también actos internos de recogimiento, de dar frutos también, porque el Espíritu Santo que obra en nosotros debe también dar frutos. Y también quiero que pase como 20 días que hablaron de los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, entonces ya como para que vayamos terminando, hablamos del itinerario espiritual, de las 5 rocas, hablamos de los referentes que debemos de seguir y escuchar, que es religión, religiosidad y espiritualidad, diferencias y que tienen en común. Entonces, como para que vayamos terminando, porque es importante la Iglesia Católica entonces, como para seguir con ese tema, porque es importante estar en la verdad, porque es importante estar en la Iglesia Católica. O es lo mismo, o sea, yo puedo estar en cualquier lugar, lo importante es, porque esos referentes podemos escucharlos y de hecho muchos de ellos tienen una vida exitosa, son personas exitosas, tienen propiedades, prosperan y uno dirá, pues les va bien porque hacen las cosas bien, como digo, pueden ser personas que tienen una familia o un hogar bien conformado, pero es decir, no están en comunión con la Iglesia de Cristo y a mi parecer les falta la plenitud de la verdad. O sea, porque una verdad, para mí una verdad a medias es una mentira más. Cuando yo estoy viviendo una verdad a medias, que es lo que le pasa a los protestantes, no están alcanzando la plenitud de la verdad, y la plenitud de la verdad solo puede alcanzarse en la Iglesia Católica, porque está desde el principio de su fundación, cuando la fundó Cristo, y tiene todo el depósito de la fe. Las demás fueron surgiendo con el tiempo, y más de 1500 años después de haber sido fundada la Iglesia de Cristo, ¿cierto? Entonces es ilógico pensar que en ellas está la plenitud de la verdad. Entonces, para ustedes, ¿por qué creen que es importante estar en la verdad, estar en la Iglesia Católica? O sea, el argumento que dan ellos, la gran mayoría es que ninguna iglesia salva, la iglesia no salva, la religión no salva, vuelvo y le repito, porque desconocen, por ignorancia, por querer engañar, quizás con mala intención. Pero en la carta a los Efesios creo que es cuando dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia, al igual que es su Salvador. Es decir, Cristo es Salvador de su iglesia. O sea, la iglesia nos salva, pero es medio de salvación. ¿Y cómo nos salvamos a través de la iglesia? Por medio de los sacramentos. En estos días yo hablaba con alguien y yo decía, yo quisiera reunir a muchos protestantes en un salón y hablarles de las riquezas de la iglesia. Porque es muy probable, obviamente, y de hecho algunos lo han llegado a confesar, muchos de ellos reconocen que no conocieron la Iglesia Católica y por eso se alejaron. Y muchos católicos no conocen la Iglesia por dentro de ellos, no conocen, por ejemplo, los diferentes carismas que hay, los diferentes movimientos, no saben que hay que agustinianos, que claretianos, las clarisas, que franciscanos, que la tercera orden, que los hermanos menores, o sea, no conocen nada de eso. No conocen, por ejemplo, que a los dominicos, es muy probable que no conozcan eso. Por ejemplo, en estos días veía un documental que hace Juan Manuel Portello, que se llama Gandío, un sacerdote paraguayo que se llama Aldo Trento. O sea, sinceramente yo cuando vi la historia de ese sacerdote, yo dije, amo mi iglesia católica.
Yo dije, donde las personas vieran este documental de ese sacerdote, nunca buscarían a un sacerdote, nunca se atreverían a juzgar. ¿Cierto? Entonces no conocen la riqueza, no saben que la Iglesia Católica es también retiros espirituales, no saben que la Iglesia Católica también es vigilia de oración, son noches de alabanza, son grupos de oración, son infancia misionera, son catecismo, son ayudas a los pobres necesitados, los grupos apostólicos, los grupos pastorales que ayudan a la parroquia. O sea, no es simplemente ir a la misa y ya, la misa y ya. Que pesa que muchas personas creen que la Iglesia Católica es solamente ir a una misa el domingo y ya. Y de hecho ni siquiera van a la misa, se quedan muchos de los protestantes, iban a la misa y se quedaban en el atrio. Y ahora en día es a revisar el celular o a ver qué niña o el niño que les guste. Porque yo sé que muchos de los protestantes que están por ahí nunca vivieron una Eucaristía. Es decir, yo me atrevería a asegurar un alma eucarística nunca se va de la iglesia. Bueno, ya para terminar, yo ahora les decía en la frase de la Biblia que nos haya marcado y la del sacerdote en el seminario era: sean santos, ¿cierto? Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. La que a mí me ha marcado es: el que persevere hasta el final se salvará. Entonces creo que en Mateo 24, en Mateo la repite dos veces, el Señor la repite dos veces, en Mateo 10 creo y en Mateo 24, 13. Cuando el Señor empieza a hablar de que va a haber persecuciones, de que nos van a odiar, pero Él dice: que se van a levantar muchos falsos pastores. Yo creo que de ahí la apologética, y porque a mí me gustó la apologética y entender la fe, porque esa frase es la que más me ha marcado a mí en la vida: el que persevere hasta el final se salvará. A mí eso me marcó. Por eso cuando estoy desanimado, cuando estoy triste, cuando me decepciono, cuando vienen poquitas personas al grupo, cuando digo ya no quiero más, yo no voy a volver, me acuerdo, el que persevere hasta el final se salvará. Cuando quiero divorciarme, cuando peleo con gente, cuando quiero coger el monte, cuando ya no más quiero soltar la guitarra, ya no más, cuando yo quiero descansar porque estoy cansado, me acuerdo, el que persevere hasta el final se salvará. Que hay guerras, que petro, que paros, que guerrilla, que paramilitares. El que persevere hasta el final se salvará. Eso me da fuerza, ¿cierto? Que aparecerán muchos falsos pastores que van a engañarnos, van a decir: aquí está el Señor. Entonces, que en esta iglesia así, que en esta secta así, que los pentecostales, que el movimiento misionero mundial, engaños de Satanás. No nos salgamos de la iglesia de nuestros abuelos, de la iglesia de siempre, de la iglesia que ha existido toda la vida, de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Porque el que persevere hasta el final se salvará. Y obviamente para sostener su mentira ellos tienen que decir que es la iglesia de Cristo. ¿Cómo un pastor va a montar una secta y va a decir: no, realmente mejor? No, ellos tienen que decir que es la iglesia de Cristo, tienen que tratar de convencer a todo el mundo. Obviamente no convencen a todo el mundo, convencen a 3 o 4 peludos, ignorantes, incautos. Bueno, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, y dice la palabra de Dios que había gente de muchas partes, que había partos, medos, enanitas. Dice la palabra de Dios que todos ellos los escuchaban hablar en su propia lengua. Voy a poner un ejemplo. Hay un evento internacional en Medellín, póngale cualquier evento internacional, y hay gente de todas partes del mundo. Hay franceses, italianos, alemanes, turcos, griegos. Y entonces el Espíritu Santo descendió y la gente escuchó hablar a los apóstoles, y ellos los distinguían y sabían que eran gente de Israel, eran israelitas, y sabían que eran gente no instruida, que ellos no sabían idioma, y los escuchaban hablar en su propia lengua. ¿Por qué es católica la iglesia?
El Espíritu Santo no fue y tomó a uno de este país, no tomó a otro de este otro país, a este otro que hablara esta lengua, a este otro que hablara esta lengua. El Espíritu Santo lo que hace es capacitar para que podamos entender. Por eso la iglesia es católica, es universal. El Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para que los entendieran en todas las partes del mundo, pudieran ir a cualquier parte del mundo. Por eso la iglesia es universal, por eso la iglesia es católica. El Espíritu Santo no fue y tomó gente de todas partes que hablaran todas las lenguas, hizo que los apóstoles hablaran. Entonces, ya saben, itinerario espiritual. Nadie tiene la llave para ser santo. ¿O sí? Cuando nos vamos cansando, vamos perdiendo la fe. Es importante perseverar, la perseverancia. La perseverancia es una virtud. Hay que pedirse al Espíritu Santo. No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo, y todo se lleno de ti y mi interior, y mi manera de pensar, y mi manera de sentir, y hará crecer tu amor dentro de mí. Y nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol, y quiero que crezcas y todos los días me iluminaste como el sol. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol, y quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Y mi manera de pensar, mi manera de sentir, me hará crecer tu amor dentro de mí. Todo lo que soy, Señor, tus planes y mi corazón giran a tu alrededor, rendido estoy. Y nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí.
Ser un reflejo de tu amor. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste con tu amor. Si el Señor ha llegado a nuestras vidas a llenarlo